De nuevo en la Plaza Pública de Onda Regional de Murcia, con un monotema que nuevamente pues va a ser protagonista en este espacio, en este segmento horario que tiene que ver con ese ámbito de la escuela. Hemos estado en el Mar Menor, en unas aulas del mar, y ahora queremos acercarnos a esa realidad de una escolarización que comienza, que tiene ya pues abierto el proceso y del que bueno pues sabemos todos los detalles ahora mismo, porque vamos a contar con una figura relevante, ¿verdad, don José Antonio? Sí, vamos a hablar con Víctor Marín, es el director general de Planificación Educativa de la Comunidad Autónoma, porque estamos ya con el periodo abierto. Desde la semana pasada, desde el día 14, el lunes, hasta el 4 de abril, tenemos el plazo de la nueva escolarización. Aquellos que tenemos una criatura que va a entrar por primera vez en el colegio, lo tenemos ya que echarle los papeles, como se suele decir, pero también es el momento para aquellos que terminan la educación primaria y tienen que saltar a la secundaria, aquellos que quieren cambiar de centro porque por motivos personales, laborales o el que sea, o de gusto, quieren cambiar su centro educativo, pues todo ese papel se hace ahora. Y para saber todos los detalles, ¿quién mejor que Víctor Marín, el director general, para contarnos cómo está funcionando el proceso? Don Víctor, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Es un follón bueno, ¿eh? Bueno, es una fase importante porque efectivamente el proceso de planificación pues es una de las decisiones más importantes que afectan a las familias sobre su futuro educativo, y es la primera piedra a partir de la cual pues vamos cimentando la planificación del próximo curso. O sea que es un momento muy relevante y vamos a intentar clarificar algunas cuestiones de este momento tan crucial. ¿Los padres perdemos mucho la cabeza con este proceso? ¿Nos ponemos muy nerviosos en general? Sí, es lógico porque elegir el centro educativo en el que van a estudiar nuestros hijos pues es una decisión muy relevante. Comenzamos a valorar distintos factores, ¿no?, que son determinantes a la hora de poder elegir con acierto un centro, ¿no? Normalmente dos tipos de factores. Unos que están relacionados con el proyecto educativo que ofrece el centro, pues qué tipo de centro es, si es público, si es concertado, cuántos alumnos por aula tiene el centro, qué número de unidades, también los valores del centro, cómo abordan la convivencia, cómo llevan a cabo medidas de atención a la diversidad, qué tipo de metodología es la que se emplea, si una metodología pues más basada en la instrucción, en el trabajo por competencias, los idiomas, la digitalización, y luego un segundo bloque muy relevante que está relacionado con las oportunidades de conciliación de la vida familiar y laboral que ofrecen los centros. Normalmente pues las familias miran con mucho detalle pues la cercanía al domicilio o al lugar de trabajo del centro, si cuenta con transporte escolar, si tiene comedor, qué tipo de actividades extraescolares ofrece, si hay aulas de madrugadores o hay talleres de actividades por las tardes. Son muchos factores y en función de las prioridades de cada familia se opta por un modelo u otro. Víctor, los criterios vienen marcados básicamente todos por la comunidad autónoma. El estar en un mismo municipio viviendo o trabajando es importante, sobre todo tener hermanos dentro, y luego también ya a voluntad, en parte, y cogiendo un poco el verbo con pinzas, jugártela a esos puntos que te da el elegir un colegio primero, porque esos puntos pueden ser determinantes para poder entrar o no. Sin duda. Nuestro baremo de admisión se articula en dos bloques. Existen unos criterios prioritarios que vienen establecidos en la ley orgánica y en nuestro decreto, que son fundamentalmente el tener un hermano o más ya matriculado en el centro, es lo que más puntuación da. Por otra parte, la proximidad al domicilio o al lugar de trabajo de la zona escolar, y la renta. Son los tres criterios prioritarios que tienen un mayor peso en el baremo. Luego existen una serie de criterios complementarios, pues como son la discapacidad, trabajar en el centro solicitado, ser el centro solicitado en primer lugar, que efectivamente es algo muy importante en aquellos centros en los que pues hay una gran concurrencia, ¿no?, o una gran demanda por parte de las familias, y es una de las decisiones pues más importantes, si apostar claramente por ese centro y por tanto pedirlo en primera opción, que es algo imprescindible para poder entrar prácticamente en aquellos centros muy demandados, o abrir el abanico e incluir un número mayor de centros. Este factor está estrechamente ligado con lo que ha sido además un motivo de controversia en la relación a la zona, ¿no? Si era una o muchas
¿Cómo ha quedado todo ese asunto? Nosotros hemos adaptado nuestra legislación autonómica a lo que establece la ley orgánica. En aquellos municipios que son geográficamente extensos se han delimitado zonas escolares, con la peculiaridad de que las zonas que son próximas entre sí, que son limítrofes, otorgan los mismos puntos a efectos de proximidad del domicilio, y esto sobre todo pues ha cambiado el mapa escolar en los municipios de Murcia, Cartagena y Lorca, que son aquellos que tienen una mayor complejidad y extensión. Por ejemplo, alguien que viva en el centro de Murcia o un niño que viva en sus padres en una pedanía de Murcia, pero que sea cercana al centro, va a poder acceder. Lo que no va a poder acceder es un niño que esté en una pedanía de Murcia con otra pedanía que esté en el otro extremo. Efectivamente, ese es el resultado del mapa de zonas que se ha implementado por primera vez este curso. Yo le animo a las familias a que los centros en los que quieren, bueno, el centro que van a elegir como primera opción, pues pregunten para que estén claros los criterios de proximidad. Y también tenemos en el portal de Educar, en la pestaña específica de admisión de alumnado, un buscador a través del cual, introduciendo la localidad de residencia, se despliegan todos los centros en los que se puede otorgar esa puntuación por proximidad. Los ratios es algo que preocupa mucho a los padres. La cifra creo que está en 25. ¿Se cumple en todos los centros o por aquello del descenso de la natalidad está habiendo huecos ya? Bueno, 25 es la ratio que establece la normativa para infantil y primaria. En la región de Murcia, en los últimos años, las ratios están descendiendo. Hay que tener en cuenta que, bueno, efectivamente se produce un descenso de natalidad. Desde la Consejería se está haciendo una planificación en la que comunicamos a los centros las mismas unidades que tenían el curso anterior y estamos manteniendo las plantillas. Por tanto, se está produciendo un descenso estructural de las ratios que en los últimos años ha comenzado a ser particularmente significativo en educación infantil y que está ya comenzando a subir a educación primaria. La ratio media regional, por ejemplo, en educación infantil está en 20 alumnos por curso, por clase, perdón. Esto implica más del 80% de los centros de la comunidad autónoma y en primaria está en 21. E insisto que manteniendo esta política de planificación, la Consejería mantiene su compromiso de descender estructuralmente las ratios. Bueno, estábamos hablando fuera de micrófono incluso de la posibilidad de que se habla de una cifra de unos 500 plazas menos en los últimos 3 años, ¿no? No 500 plazas menos, sino 500 nacidos menos. Nosotros, por ejemplo, efectivamente, censados, en los últimos años tenemos unos 500 alumnos menos por año que escolarizarían en infantil 3 años. Sin embargo, las plazas que ofertamos para solicitar centro no han disminuido. Se están manteniendo en torno a unas 17.000. Es decir, tenemos unos 14.500 previsibles alumnos de 3 años que escolarizarán sobre un total de 17.000 plazas. ¿Pero usted vislumbra entonces un modelo de concentración en un futuro cercano? No, de concentración no. Nosotros lo que estamos apostando es, como les decía, por a pesar de las cifras de natalidad que van en descenso, esto bueno es algo que puede cambiar en el futuro o no, no lo sabemos, es difícil proyectarlo, mantener el número de plazas que ofertamos, de manera que las ratios vayan disminuyendo. Y esos huecos que se generan en los centros educativos es lo que se va a destinar ahora a las plazas de menos de 3 años, de 0 a 3. Esos vacíos estructurales o de espacios, se pueden generar esas aulas nuevas de 2 a 3 años, ¿no? Es una de las cuestiones que se analizarán de cara a la posible extensión del programa de 0 a 3 en centros educativos, pero eso es un estudio que se está preparando de cara al curso 23-24. O sea, no afectaría al siguiente. Decía al principio, Adolfo, lo de nos volvemos locos con esto de la primera opción, porque, ahora que Víctor me corrija, es muy complicado, si uno no entra en un centro educativo de primera, ese niño con 3 años, luego sobre la marcha poder cambiar. Es difícil, sobre todo en aquellos centros que ya tienen el número de plazas cubierto. En aquellos centros que están más demandados, pues lógicamente vienen con una estructura donde puede que no haya huecos y cambiar en un curso intermedio siempre es más difícil. Por eso es tan importante la decisión que se toma ahora, sobre todo en la escolarización de 3 años, porque en cierta medida va a condicionar bastante el futuro académico de este alumno. No sé si se le ve la intención a José Antonio, que está claramente haciendo un cuestionario muy de interés personal, ¿no? Sí, por supuesto, estoy tomando nota. Bueno, a mí lo de cambiar del curso sobre la marcha todavía no me toca, ¿no? Y espero acertar y que luego no tener que arrepentirme o bueno, otra cosa luego ya son las circunstancias de cada uno, ¿no? Pero lo que también veo ahí importante es la dicotomía entre la educación pública o la concertada. ¿Sigue habiendo mucho prejuicio con eso? ¿El número de demandas es similar o cómo están los índices?
Aproximadamente el 70% de los alumnos de la región estudian en centros públicos y un 30% en centros concertados. Estos valores no han cambiado en los últimos 10 años, son bastante estables. Por tanto, es una tendencia que, como digo, está consolidada y que aporta también riqueza y valor a nuestro sistema educativo. ¿El que quiera uno público tiene garantizado uno público? Por supuesto. Es nuestra obligación garantizar plazas públicas para la escolarización. Porque luego el concertado lo que diferencia sobre todo a lo mejor es más los condicionantes de actividades extraescolares o cosas complementarias, pero lo que es la educación o la escolarización pura y dura, esa sí es similar. Y sí, es idéntica. Por eso. Otro detalle, durante la pandemia, por aquello de que la educación no es obligatoria hasta los 6 años, ¿se llegó a bajar el número de inscripciones? ¿Hubo gente que dejó a sus niños en casa por miedo? Nosotros, en el proceso de admisión del curso 2021, que se celebró en la primavera de 2020, cuando estaba el confinamiento, sí notamos un descenso de unos 1.000 alumnos aproximadamente en infantil 3 años, en solicitudes. Pero ese descenso ya ha desaparecido. Es decir, nosotros tenemos una tasa de escolarización en educación infantil del 99% y estamos en esos valores. Entonces, esa gente se ha enganchado ahora en el curso de 4 años, en los huevos que le han ido quedando, se han tenido que subir sobre la marcha. Efectivamente. El tema de los refugiados, los niños que están llegando, ¿cómo se está llevando todo eso? Pues se está llevando con la máxima celeridad. Actualmente tenemos aproximadamente unos 160 alumnos escolarizados procedentes de Ucrania. Se están resolviendo todas las solicitudes con la máxima flexibilidad documental. Es una de las cuestiones que anunciamos también en el proceso de admisión, porque no les pedimos, incluso con una declaración responsable de estar aquí por ese motivo, pueden escolarizar, y se está haciendo a través de la fase permanente, de la Comisión Permanente de Escolarización. Se están distribuyendo de manera repartida por toda la región, principalmente en infantil, primaria y ESO. También aquí es incierto no solamente el volumen, sino también la estancia. ¿Qué duración tendrá esa presencia en las aulas? No lo podemos saber. Nosotros lo que vamos a intentar es, lógicamente, primero, vamos a garantizar su escolarización y poner a su disposición todos los recursos que tiene la Consejería para que su aprendizaje sea lo más satisfactorio posible. ¿Con qué recursos? Sí, pues efectivamente, atención, tenemos un programa que son las aulas de acogida, donde se enseña castellano a aquellos alumnos que se incorporan tardíamente al sistema educativo. Mandaremos recursos adicionales en los casos en los que sea necesario, y evidentemente también el apoyo psicológico, que es una parte fundamental de la atención que necesitan estos alumnos a través de los equipos de orientación y de los orientadores de los centros. ¿Hay mucho traductor de ucraniano en la región? Creo que no. Es difícil. Sí, bueno, vamos a pedir también a Raúl Villanueva, nuestro becario, que se incorpore a la tertulia. ¿Qué se le ocurre a usted? No que sean cosas específicas de su escolarización, que usted ya ha pasado... Yo ya estoy bastante escolarizado, ya de hace mucho, gracias a Dios. Sí, no. Pero claro, Víctor, me surgía a mí la duda también con respecto a la matriculación de los niños de Ucrania y de cómo se está integrando. ¿Cómo conseguimos que esos niños, por ejemplo, puedan permanecer integrados en lo que son los grupos sociales de los propios niños de su edad, cuando la barrera del idioma efectivamente está presente y es tan grande? Normalmente, en el centro escolar, poniendo a su disposición todos los recursos que permitan una adecuada integración, pero también a nivel social estamos observando que parte de estos alumnos contactan con familiares, con conocidos, que los acogen, que evidentemente procuran que no solamente dentro del colegio, sino también fuera, vayan socializando. O sea que tenemos también la colaboración de los ucranianos que ya estaban aquí antes del conflicto. Es una colonia amplia. Nosotros tenemos el dato de unos 1.100 alumnos aproximadamente de nacionalidad ucraniana que teníamos escolarizados en la región de Murcia antes de la guerra. Por tanto, entendemos que estos alumnos y sus familias están también sirviendo de un elemento de integración. Reubicáis a los niños sobre todo en esos centros, para que tengan gente más o menos del idioma. Cualquier tipo de emergencia, tiene cualquier tipo de prisa y el profesor llama al niño de otra aula y que le traduzca. Ubicamos a los alumnos donde nos solicitan y donde existen plaza escolar, y normalmente lo que estamos observando, porque es un proceso que parte de la iniciativa de las familias, es que efectivamente se están integrando en centros en los que ya cuentan con familiares o con conocidos. Nos acompaña Víctor Marín, que es el director general de Planificación Educativa de la Comunidad Autónoma, en este comienzo de la escolarización del próximo curso. Se nos antoja complejo, ¿no?, todo este asunto que hay que conciliar, y hasta el punto incluso de que, no sé si en ese catálogo inabarcable, ¿no?, de propuestas que al final cada familia tiene de su libre elección,
acabaremos en algún momento pues sirviendo plato único como en los menús de toda la vida. Quiero decir, quizás lo público podría ser un aglutinador de toda esa oferta. Nosotros lo que queremos es apostar, desde luego, por la libertad de elección. Es un proceso complejo el que tenemos abierto, pero también hay que darle un mensaje de tranquilidad a las familias. En los últimos años, en la región de Murcia, más del 95% de las familias obtienen plaza en el centro que piden como primera opción. Nuestra responsabilidad es planificar una oferta lo suficientemente amplia, rica y diversa, que pueda dar satisfacción a las familias. Lo estamos consiguiendo y estamos trabajando para seguir garantizando este mapa variado de puestos escolares. Un puesto mapa variado que tiene que tener ese nivel de equidad también con respecto a todos los territorios. Es decir, que la opción no puede ser de mérito de otras. No, no lo es en absoluto. Como decía antes, nosotros siempre ofertamos las plazas públicas suficientes para garantizar la escolarización y entendemos que la red de centros de nuestra comunidad autónoma es complementaria, centros públicos y centros concertados, para que las familias efectivamente puedan elegir con la mayor libertad. ¿Cuál es el mapa actual de la relación entre centros concertados, sobre todo los que vienen de los privados, que ya empiezan a ser accesibles al público en general, con la inmigración de renta baja? ¿Hay demanda, no hay demanda? Porque claro, el acceso es el mismo, es gratuito, pero las actividades extraescolares son más caras. El hecho de que haya poca gente tiene un poquito que ver con eso, tiene también un poquito que ver sobre todo por las zonas de residencia, aunque bueno, hay centros concertados que están muy bien, en zonas donde es más caro vivir y otros que están en sitios más habituales, ¿no? En centros de núcleo de población. ¿Cuál es ahora mismo ese vínculo? ¿Se está dando un incremento? ¿Se mantiene más o menos igual? En este sentido, creo que tenemos que desterrar ciertos clichés que se repiten con frecuencia. La realidad de los centros concertados es muy variada. Hay centros concertados que efectivamente son centros donde estudian un número muy elevado de alumnos inmigrantes o que incluso puedan venir de entornos sociales desfavorecidos. Por tanto, creo que la realidad es lo suficientemente variada como para sacar conclusiones que sean estereotipos al final. Depende más del municipio, a lo mejor de la zona, de la propia idiosincrasia de los centros y de sus proyectos educativos. Hay una gran variedad, insisto, en la tipología de centros concertados y en los alumnos que estudian en ellos. También, por cierto, no solamente se cambia ahora, bueno, he dicho el cambio de ciclo, ¿no? De primaria a secundaria, pero si bien al principio son los padres los que tenemos que elegir dónde va a ir el niño dentro del municipio con esos criterios, en el caso de primaria a la ESO, ahí va por adscripción, ¿no? Digamos que a cada colegio le tocan una serie de institutos cerca. Sí, es el principal aspecto, ¿no?, que se tiene en cuenta de cada... Se puede elegir otro, pero... Sí, por supuesto, pero la adscripción entre colegios que lógicamente no ofertan eso y los institutos que sí ofertan eso pesa bastante a la hora de determinar las plazas que quedan libres, efectivamente. Por tanto, los padres, cuando están eligiendo un centro para 3 años, en cierto modo, no solamente están eligiendo un colegio, sino también un poco qué tipo de instituto es el que quieren para sus hijos en el futuro. Es muy interesante que en ese sentido se consulte la normativa sobre adscripción de centros. Calendario, de los plazos. Nos tenemos que escribir hasta el día 4, pero ¿cuándo nos van a dar el resultado? ¿Cuántos días vamos a estar mordiéndonos las uñas? ¿Vamos a llegar al Muñón? ¿Va a pasar mucho tiempo? Porque eso es un tema. Estos primerizos son los peores. Claro, somos los que estamos más nerviosos de todos. Sí. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 4 de abril y la resolución provisional de adscripción de centros ya tiene lugar a mediados de mayo. Aquí hay diferentes fechas en función de las etapas. Por ejemplo, en el primer ciclo de educación infantil, de 0 a 3 años, la lista provisional se publicará el 18 de mayo. En el caso de la educación del segundo ciclo de educación infantil y primaria, el día 25 de mayo es cuando se publica esta lista provisional, y en el caso de ESO y bachillerato, el 3 de junio. Pues un mes de ahí de nervios, no pasa nada. Bueno, hay que llevarlo. Todo eso a través del canal supongo digital. Sí, se puede hacer todo. Apuntemos el portal, la dirección. Efectivamente. Es la página web de la Consejería, www.educarm.es. Ahí está toda la información relativa al proceso de admisión, que también se puede, si los padres así lo solicitan en su impreso, recibir notificación a través de SMS o correo electrónico. Y además hay que hacer la inscripción, se puede hacer en sede electrónica, no hace falta ir al centro. Efectivamente. Hay 2 modalidades.
o bien en el centro que se solicita como primera opción, para lo cual es imprescindible sacar cita previa. Esto es importante que se tenga en cuenta de cara a los días que quedan de aquí al 4 de abril. Y también se puede hacer telemáticamente mediante la sede electrónica de la comunidad autónoma. Y algunas concejalías creo que también lo hacen, algunos municipios también lo ofrecen. Pues Antonio, que tenga mucha suerte, hijo. Nada más que puedo desearte. Bueno, que aciertes en la elección, que ya sé que pasa la vida. Yo creo mucho y confío mucho en la educación y los profesionales de la educación. Eso, así que por supuesto. en ese sentido estoy relativamente tranquilo. Dentro Eso de por los delante. nervios, ¿no?, de la inquietud, pero sí estoy relativamente tranquilo. Eso va por delante. Víctor Marín, director general de Planificación Educativa de la Comunidad Autónoma, muchas gracias y suerte. Todo lo que tiene por delante pues es... El Tetris, ¿qué hay que hacer ahora? Forma parte de nuestros procesos de trabajo habituales, lo hacemos con sumo gusto y esperemos que sigamos dando satisfacción a la inmensa mayoría de las familias. Muchísimas gracias a ustedes. Por cierto, un dato más, para aquellos, el último criterio, porque en caso de que todos esos criterios y hay un empate, se hace un sorteo por letra, como en la mili. Y entonces Por el apellido, por favor. es a partir de la TE. O sea, los que empiecen por TE, su apellido, Teruel, Tello, Tebar y demás, son los primeros. A partir de ahí en adelante, en caso de empate a puntos, son los que tienen... ¿Y eso por qué? ¿El sorteo? ¿Un sorteo? El sorteo un público, sorteo, porque si tú empatas a puntos... ¿Tienes suerte entonces? Yo estoy relativamente cerca, pero bueno, eso no tiene nada que ver, ya veremos, depende de la demanda, pero que eso, no, pero eso es importante, porque hay mucha gente que se queda entra o no, precisamente por eso, ese criterio de desempate. Efectivamente. Madre mía, José Antonio, ¿cómo se la está estudiando? Fíjese. Información pública, servicio público, Fíjese. servicio público, Adolfo. Bueno, pues que sirva para alguien más también el consejo que aplica con tanto afán José Antonio Vera. Un placer, gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias. En los 4 puntos cardinales, Onda Regional de Murcia, la radio de utilidad pública.